Esta noche en Hoy Hoy Hoy, Fondos Buitre, continúa el debate, el oficialismo, la oposición. Esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables. Brasil 2014, la selección ya está en Belo Horizonte y va con todo contra Portugal. Brasil, decime que sí. La tenían separada, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. El papelón de la nata en el juicio a Campagnoli. Me deprime mucho todo lo que está pasando, toda esta historia. Los fiscales, que se supone que son fiscales, son el Ministerio Público, defendían la posición de Lázaro en toda la investigación, en que yo no tenía pruebas, en que... Una locura total, ¿me entendés? Entonces, en un momento me enojo. Hoy nos visita Enrique Pinti. Como en el país se comía y se morfaba, ¿qué importaba que robara, no es cierto? Que total, con tal de que haga obra, a mí que robe. Boludos de mierda, eso fue lo que nos dijeron. Los gobernantes no tienen que robar. Y la obra la tienen que hacer de todas maneras. Y para terminar, un nuevo rescate de Queen. ¿Soy afrodescendiente ya? ¿Cómo? ¿No soy afrodescendiente? A ver. No, pará, no sea. Fue chiste que teníamos, pero finalmente dijimos que no. Ah, no se hacía. No se hacía. No, qué mal, quedé pésimo. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Hoy Hoy Hoy, el programa de televisión que sabe moverse como pez en el árbol. Tenemos casi una hora por delante y, como ya saben, el periodismo no ha muerto. Lo mataremos nosotros esta misma noche. ¿Qué te reís? De tu chiste me reía. Ah, menos mal. Marina Sterling con nosotros, la dama de la tecnología. Agente Sterling, triple agente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás egipcia? Sí. ¿No? No, digo por el atuendo. Puede ser. Bien. Como ayer Cristina tiene una Nefertiti cuando dio la conferencia de prensa. Un detalle que Twitter se dio cuenta y lo señaló. Bien, muy bien, detalles. ¿Cómo anda Diego Zucalesca? Muy bien, por suerte. Estuvo leyendo fallos, jurisprudencia, buitre. Yo encontré una que casos similares de estados, no de privados, en similares situaciones que en la Argentina, Detroit, uno de ellos, y otro estado, una ciudad más pequeña de los Estados Unidos, obtuvo consideraciones en una similar situación que de momento no se está teniendo para con el país. Pero lo echaremos en unos minutos que va a ser el tema del día, ¿no? Bueno, sí, sin dudas. Es el tema de los próximos días o meses. ¿Y cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo lo ven? Juan Pablo y Juan Beli, ¿cómo andan? Estamos todos en... Yo me hacía la misma pregunta que vos, ¿no? ¿Qué había pasado con otros casos? Y me da la impresión, y de acuerdo a lo que decías también, que en este caso están influyendo ciertos lobbies o ciertos contactos que tienen que ver con la Corte Suprema, ¿no? Alguien decía hoy, me parecía interesante, que no sé si la Reinaldo Siete Casas Suprema a la mañana, supongamos que es así, no quiero dejar de citar la fuente. Un oyente le decía, bueno, es un buen ejemplo de una corte independiente, es independiente del poder político. Ustedes recuerden, estamos hablando por supuesto de la situación del litigio con los fondos buitre. La administración de Barack Obama se había pronunciado a favor de la posición argentina. Lo mismo con México y Francia, Amicus Curiae, el Papa, países de la región, el Club de París, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional. Pero respecto de la independencia, claro, esta corte, la que vemos, parecía, muy independiente, si se quiere, del poder político, pero no del poder económico. Sí. Dicen que representa con mucha vehemencia los intereses de esa economía tan concentrada que hay en Estados Unidos. Y hay algo que me preocupa, digamos, hoy después de la conferencia de prensa de Axel Kicillof quedó en claro cuáles son los pasos a seguir, pero haciendo un poquito de historia, vi una nota de Griesa de 2012 cuando anunció que cambiar la jurisdicción para el pago a los bonistas sería una falta.
Sí, tenemos el desacato. Estamos y era justamente lo que se está apuntando ahora, ¿no? O sea, en principio estamos en presencia de un dilema, digamos, porque la realidad es que si se paga como manda la sentencia, la Argentina no podría y entraría en default. Ahora, si cambia y no paga, digamos, si cambia el domicilio, también hay un default. La pregunta es si es tan sencillo de instrumentar. Ya en instantes nada más tenemos a nuestro invitado del día al respecto de este tema. Si les parece, arrancamos entonces hablando de qué es lo que ocurre, cuáles son los escenarios posibles. Hace un rato nada más habló el ministro de Economía, Axel Kicillof. Yo rescato una idea, que este es un problema que no tiene un gobierno. Por supuesto que sí, coyunturalmente es un gobierno, pero es un problema del país. Me parece que aquí, y está bien, me parece que así como viajó una comitiva de representantes tanto de la oposición como del oficialismo, me parece que así como esta deuda fue tomada en otro momento, claro, en términos prácticos, ¿me puedes contar la historia? Hoy sirve para conocer de dónde venimos y por qué estamos donde estamos, y por supuesto que quienes son responsables de los desaciertos de ese momento, a veces a uno le toca un poco los cojones que sean los mismos que opinan. Claro, si participaste del blindaje y del megacanje, y eso fue un desastre para el país, me parece que por ahí guardate un rato a la hora de emitir opinión. Pero bueno, cada cual piensa lo que quiera, es mi opinión esa. Al respecto de lo que está por pasar, lo que está por delante, se trata de este informe y lo charlamos aquí en Hoy. Un fallo favorable a ellos por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero por supuesto un fallo contrario a los intereses de la Argentina. Argentina tiene vocación de pago, cumplirá con el 92% de los bonistas que ingresaron a los canjes de la deuda, pero no va a aceptar extorsiones. No permitir ser extorsionados por aquellos que han especulado y lucrado con la miseria. ¿Qué va a hacer la Argentina frente a este fallo? Claro, y la Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Dio a entender que lo podría pagar, pero el problema no es pagar los 1.300 millones, es todo lo que viene detrás. Inmediatamente el resto de los fondos buitres que no entraron en el canje, y Argentina ahí tendría que pagar de vuelta 15, ya no 1.500, 15.000 millones. La presidenta abrió una instancia de negociación. Esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables. Todos imaginaban que la Corte le iba a pedir opinión al gobierno de Estados Unidos. No fue así, 7-1, un fallo lapidario a favor de los planteos de los fondos buitres. Ni siquiera pesó el pedido de Estados Unidos, de Francia, de México, de Brasil, del Mercosur, del Grupo de los 20, del Papa Francisco. No sirvió nada. Ahora se perdió, ya está. Ahora hay que empezar a ver qué se hace con esto. ¿Qué pasa con los buitres, digamos? Si se va a ir a una negociación, como aparentemente Griesa va a proponer, a ver, bueno, hay un fallo, ustedes le tienen que pagar a los fondos buitres. Dicen que no tienen con qué, ¿cómo le van a pagar? Claro. Esa es una postura. La otra es decir, no le vamos a pagar directamente, ¿no? Ahí las cosas se van a complicar. Me parece que la primera medida, la de cajón, es apelar a un recurso jurídico, que es pedir la reconsideración de la Corte. Que eso es para ganar tiempo. Para ponernos de vuelta en los mercados necesitamos un profesionalismo y, sobre todas las cosas, una mirada de política de Estado que nos dé perspectiva de largo plazo y que nos ponga como un país serio nuevamente. Cuando uno trata con este tipo de fondos tan hostiles, hay que hacerlo con enorme profesionalismo, con eficacia. Creo que esta es una situación evidentemente injusta, es una situación que va contra los intereses del país, y por lo tanto lo principal es defender esos intereses. Un gran patriotismo y un gran encolumnamiento de todos los sectores de la producción y el trabajo de la política detrás de la estrategia argentina. Nos importa a todos porque tiene que ver con la posibilidad o no del país y de las empresas argentinas de conseguir crédito internacional para hacer inversiones. Vamos a tomar todos los recaudos para pagar los vencimientos de nuestra deuda reestructurada. En 2002, la deuda externa de Argentina, después de ese default catastrófico, representaba el 166% de su producto. Lo que está en discusión ahora, ante el juzgado de Griesa, son títulos de deuda, de aquella deuda que cayó en default en 2001. Nosotros estamos defendiendo el interés del pueblo argentino, porque, en definitiva,
como decía Néstor Kirchner, los muertos no pueden pagar las deudas. Si la Argentina mejora la oferta, si la Argentina le mejora el pago a un sector de los inversores, entonces todo el resto tienen derecho a reclamar la misma mejora. Esto vencería en diciembre, por eso la Argentina quiere estirar todo más allá del 2014. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares, que es lo que dijo ayer la presidenta. La mitad de las reservas. Que es la mitad de las reservas, que están en 28.000 millones de dólares. El 93% de los bonistas que sí aceptaron el canje, con la quita, con el descuento, etcétera, etcétera, y a la que Argentina le viene pagando puntualmente después de ese acuerdo, estarían en condiciones de reclamar el 100% de lo que tenían en los bonos nominales. Con un 7% que no ha negociado, de lo cual todos conocemos de qué se trata, no son precisamente inversores institucionales, sabemos que por general son fondos que han comprado estos títulos ya defolteados, y que es su especialidad, esta actividad. Andan por el mundo con los mejores estudios jurídicos que los asesoran, aprovechando esas zonas grises que siempre tiene la legislación internacional para provocar situaciones de esta naturaleza. Bueno, quien no entienda que estamos no solamente hablando, pensaba, ¿no? Uno tiene desde chico la idea de que la justicia, que es si quiere, una abstracción, acá hay un poder judicial con personas de carne y hueso que representan intereses, interpretan las leyes y fallan con criterios propios muchas veces. El juez Tomás Griesa, hay que decir, decidió que la Argentina tiene que pagar 1.330 millones de dólares a los fondos buitre. Estamos con Estanislao Malí, que es economista de la Universidad de Buenos Aires. Estanislao, afuera de cámara hablábamos al respecto de este escenario, un escenario muy cuesta arriba, complicado. La Argentina es un país muy rico en historias difíciles. Si hacemos una especie de ranking de historias difíciles, yo en mi propia experiencia recuerdo, ya adulto, el 2001. Recuerdo, pero era más chico, la hiperinflación, lo invivible de esas épocas, lo tremendo que fue como consecuencias, como una especie de bomba de estallido nuclear en el país. ¿Vos esto cómo lo ves? Que no tiene nada que ver. Es otro escenario completamente diferente. Tanto la hiper es interesante, porque tanto la hiper y el 2001 fueron crisis y endeudamiento. O sea, los dos fueron crisis donde Argentina no pudo pagar más. O sea, llegó a un nivel de endeudamiento incontrolable. En el 89 se intentó pagar y eso llevó a la hiperinflación. En el 2001 se devaluó y se defolteó. ¿No? Y no tuvimos hiper, pero tuvimos la consecuencia. Venimos de lo que fue el plan Brady, luego el blindaje, el megacanje, todos intentos de reestructurar, porque terminaron redundando en negocios ingentes para los bancos, los comisionistas. Y las privatizaciones, también te agrego. Pues las privatizaciones fueron parte del Brady. Ahora, uno escuchó a Axel Kicillof, como idea esta de la doble vía. Por un lado decir, estamos pensando en cambiar la plaza de pago, que sea aquí, pero además nuestros abogados van a intentar llevar adelante una instancia de negociación con el juez Griesa. Preguntando desde hoy a la mañana y con la antena bien parada, pensaba, bueno, posiblemente vaya a suceder eso. Pero quiero un concepto, si se quiere, para que todos entendamos. Si un juez te ordena, tenés que suicidarte, me gustó en términos de gráfico, un poco tremendista, vos si sos apegado a la ley, no te vas a ir a suicidar, por más respetuoso de la ley que sea. Cumplir a rajatabla y sin consideraciones este fallo hoy mismo, sería un suicidio político-económico. Total. No para un gobierno, sino para un país y para el país. Estado. Para el país, para la gente. ¿Por qué? Expliquémoslo una vez más. Bueno, lo explicó Cristina, creo que lo explicó Kicillof. Está bastante claro. Si Argentina paga escuché economistas diciendo que teníamos que pagar 1.000 millones de dólares, que no es tanto, tenemos 28, porque no pagamos 1.000. Porque esos 1.000 detonan inmediatamente 10.000 más del 8% de los bonistas que no entraron al canje. ¿Ok? Y posteriormente el 93% de los bonistas que hicieron el canje van a tener derecho, van a reclamar con lo cual. Al menos que pase el plazo de no, que no está pasando eso, pero es bastante difícil que lleguemos. Lo que yo pienso es, si se puede negociar con el Griesa, es decir, nosotros tenemos intención de pagar, pero necesitamos un plazo para hacerlo, para que pase diciembre del 2014, sí. En ese caso sí, no ingresarían el 92%. Eso queda claro, Igual con este 8% se complica igual. ¿Por qué? Porque escuché abogados, yo no soy abogado, digamos, no soy especialista en derecho. Y evidentemente no entiendo nada porque para mí es incomprensible lo que está pasando, digamos, a nivel moral, a nivel ético, a nivel judicial, de todos lados. Escuché abogados que decían que la RAFO era dudable. ¿En qué términos? En el mismo término que la pari passu se hizo ahora. La pari passu no se suele utilizar para lo que lo utilizó Griesa, que es decir,
los fondos tienen el mismo derecho a cobrar que todos los demás, pueden usar la par y paso después. En algún punto, y utilizando una idea maradoniana, ¿es maldad, mala leche del juez? Que dice, a pesar de que entraron el 93%, si fueran 100 personas, para que todos lo pensemos, somos 100, y hay una empresa que nos debe plata. 93 dijimos, 92,4 creo que es, vamos a hacer 92, lo tenemos para abajo. 92, entramos a la reestructuración, estamos de acuerdo, quedan 8, esos 8, un grupito de los 8, 2 o 3, dicen no, nosotros queremos, vamos a litigar. En cualquier situación, sabemos bien que con que el 66, 70% esté de acuerdo, el resto tiene que entrar. Si nos escapó la tortuga ahí, es mala leche del juez. No. Lo que sucede es que no hay una ley de quiebras internacional. O sea, yo escuché también hoy en la radio, justo en el programa que vos decías, en el programa de Vortex de la mañana, de 7 Casas. Bueno, había opiniones de oyentes que decían las deudas hay que pagarlas. Las deudas hay que pagarlas es un principio extremadamente básico, diríamos, superado de las sociedades desde el Antiguo Testamento, donde ya tenés el jubileo, después tenés la prohibición cristiana de cobrar intereses y hoy tenés la ley de quiebras. O sea, las sociedades buscan cómo resolver esa situación conflictiva entre el acreedor y el deudor, que tiene más años que el ser humano. ¿Okay? Las sociedades lo resuelven hoy en día con la ley de quiebras. A nivel internacional no existe ley de quiebras, porque no hay Estado. Por lo tanto, esto que yo te decía, de por qué un grupo tan pequeño puede poner en riesgo, por qué dos tipos pueden... porque es absolutamente subjetivo, no hay Estado, no hay regulación, y estamos hablando de la justicia, cuando dicen hay que acatar la justicia, es la justicia norteamericana. ¿Y por qué, no es la justicia argentina? ¿Por qué se establece la jurisdicción de Nueva York para estos bonos y no la jurisdicción de Buenos Aires? Porque si no te hacen el canje. Diríamos, todos los tenedores de bonos quieren jurisdicción Nueva York. Ahora se dio la paradoja de que no les convenía tener la jurisdicción Nueva York porque pensaban que era más conveniente. Ahora, recién hablábamos de casos anteriores, ¿no? De otros antecedentes, digamos. ¿Qué podés decir con respecto a eso? ¿Cómo se dirimió en otros países? No, nada. No tengo idea. No, pero la verdad que no recuerdo. Sé que hay dos casos, no recuerdo uno de los dos, pero uno es Detroit. Bueno, pero es dentro de Estados Unidos. Sí, y eso es un tema. Y además hay que tener en cuenta que en general el control de constitucionalidad y demás, o sea, cómo funciona el sistema norteamericano en este sentido. Normalmente el sistema a partir de common law, digamos, lo que hacen es replicar casos. Van a buscar casos similares para fallar igual. En principio esto no tiene antecedentes. Con respecto a este pero caso, no hay nada. Pero es otra, diríamos, no hay una legislación global. No hay una legislación. Un gran ejemplo es Estados con respecto a nuestro default, que nosotros pensamos, los argentinos decimos, somos bananeros, somos un país pedorro, o sea, somos todos corruptos, por eso estamos. ¿Okay? En Estados Unidos emitía dinero. Había antes un acuerdo global que se llamaba el acuerdo de Bretton Woods, ¿okay? Después de la Segunda Guerra. Estados Unidos era el único país que iba a emitir dinero respaldado en reservas de oro. ¿Okay? Iba a emitir, era como la convertibilidad pero con oro. Esa era su responsabilidad global, a nivel global. Cuando empezó la guerra de Vietnam, empezaron a emitir a lo loco para bancar la guerra de Vietnam, y emitieron billetines de colores, y cuando los europeos fueron a pedirle el oro, Estados Unidos dijo, Nixon, el famoso no convertibilidad de Nixon, dijo, no lo pago. Bueno, ¿alguien le puede hacer un juicio Alemania, me acordé, Alemania de posguerra, y a pesar de los crímenes de lesa humanidad y de haber perdido la guerra, también fue beneficiada por directamente una condonación de su deuda externa. Estamos con Estanislao, les recuerdo que él es economista de la Universidad de Buenos Aires. Chabro Juan, escenarios que tenemos por delante, expliquémoslos una vez más para nuestra gente. Bueno, ¿cuál es el problema para adelante? Diríamos, el problema no es no pagar, porque venimos no pagando hace 10 años. Acabamos de acordar con el Club de París hace 2 meses. Estábamos sin pagarle al Club de París hace 10 años. O sea, evidentemente no era nada grave. La situación es que a partir del año que viene, Argentina tiene vencimientos de deuda más o menos importantes y ya no sobran los dólares. No sé si se habrán dado cuenta todos los argentinos de que no sobran los dólares en Argentina. ¿Okay? Nunca sobraron, tuvimos un periodo breve donde sí tuvimos abundancia de dólares sin endeudamiento. En los 90 tuvimos abundancia de dólares, en la Plata Dulce hubo abundancia de dólares, pero con mucho endeudamiento. Claro, y con un aparato productivo quebrado, ¿no? Bueno, quebrándolo. Que tenga algún familiar que hubiera tenido una pequeña industria, un taller, sabe lo que fue. El campo. Sabe lo que fue. No, y además tomar crédito del mercado externo durante los 90 fue una forma de sometimiento, porque el Banco Mundial y el FMI te daban préstamo a cambio de tener injerencia en tus políticas públicas.
públicas. Por ejemplo... Anda a tener una asignación universal por hijo en la década del 90. Claro, todo lo que fue, yo me acuerdo por las luchas que participé, de todo lo que fue la reforma educativa de final del menemismo, con un montón de puntos controversiales y resistidos, como el acortamiento de las carreras, el intento de arancelamiento de la Universidad de Buenos Aires, pasar contenidos a posgrados y demás, todo eso estaba en los lineamientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para educación, y de esa manera también intervenían en políticas públicas sanitarias y demás. Teniendo en cuenta este escenario actual y que estaba pendiente la resolución de la Corte de los Estados Unidos, ¿no era, digamos, mejor esperar a arreglar con el Club de París a ver cómo se resolvió esta cuestión? Porque digo, en este marco, ¿cómo queda, digamos, qué validez tiene, qué importancia tiene haber arreglado con el Club de París? El acuerdo con el Club de París era una condición necesaria si queríamos que la Corte Suprema falle a favor nuestro. O sea, había que hacerlo. Era al revés. Exactamente. Igual el acuerdo con el Club de París, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Hacia adelante, porque era un acuerdo no cerrado, todavía no estaba firmado. Ahora tenía lo que habilitaba el acuerdo con el Club de París, sí, cuando... No, digo, entonces tengo el negocio perfecto, agarro países que hayan reestructurado una deuda, después cuando ya tienen los plazos para pagar y todo, por ejemplo, voy ahora, compro bonos de Grecia, de Ucrania, de Chipre, es que así y me planto, no negocio. Y te agrego algo más, comprás seguros de deuda, de default, pues si compras... Cristina ayer mostraba la ganancia solo de comprar los bonos y cobrarlos. Aparte, por eso es muy difícil que haya un acuerdo con el juez Griesa. Todos los opinólogos que dicen hay que llegar a un acuerdo. No quieren llegar a un acuerdo. Porque si tienen no tiene ninguna vara ética, no hay ninguna pregunta, ¿no? A partir de ahora, digamos, y lo dijo el ministro de Economía, digamos, los buitres son buitres. No negocian. Claro, por eso porque más ganan con la quiebra argentina, porque tienen seguro de default. En este contexto, con todos sus fallos a favor, ¿cómo haces? ¿Qué condiciones hay que generar para que esta gente se sienta a negociar? No van a negociar. Pero me parece que también pasa esto. Decía alguien que también conoce mucho, Mario Blecher, que vienen gastando mucho dinero sosteniendo el litigio. Te tiro una que me parece que también es un razonamiento. Si la quita que se le propone y un plan que se les pueda proponer es razonable, porque si vos tenés como sos el fondo buitre, no te pregunto, Stanislao, y ves que se endurece la posición en este caso de Argentina, que dice, mira, yo voy a pagar desde mi país, por más que se me vengan los despelotes que se vengan, y está frente a la posibilidad de no cobrar, aún con esta situación, por ahí decir, no, pará, yo me dedico a ganar plata, y si tengo la posibilidad de definitivamente no cobrar, digo, ¿ese escenario se puede plantear? Todo depende. Si los fondos buitre, que no lo vamos a saber porque están en paraísos fiscales, etcétera, tienen estos, se llaman credit default swap, que significan en castellano seguros de quiebra, ¿ok? Seguros de default. Los seguros de default, ¿qué significa? Como el seguro del auto. Yo me compro el seguro del auto. ¿A mí qué me conviene? Vender el auto, muchas veces hacen esto, ¿no? Tengo un auto viejo, ¿qué me conviene? ¿Venderlo o hacer como que me lo afanaron, prenderlo a fuego? Bueno, es ilegal, chicos, no es ilegal. Casas, no lo recomienda el economista, no. Pero sí, la práctica. Pero muchos lo hacen. Bueno, esto es similar. Ellos tienen seguros de default. A ellos les conviene que Argentina defaultee, porque el seguro le sale 1 y le pagan 100. Voy a una pregunta que si quiere más filosófica. Atendiendo hasta, qué sé yo, no porque el Papa sea argentino, pero el Papa mismo salió a reflexionar al respecto de que este sistema financiero es medio caníbal y que a costas del sufrimiento humano se sigue avanzando hacia una suerte... La Iglesia tiene una historia a raíz del sufrimiento humano. No quiero la Iglesia, por una posición más ética, si se quiere, que ha tomado el Tampoco Papa. Es una mención concreta, ¿no? Sí, pero en general, lo que todos sabemos, creo que ninguno de nosotros tal vez tenga la habilidad de timbear y somos laburantes, que si tenemos un mango lo ahorramos para, no sé, por ahí irnos de vacaciones. ¿Existe la posibilidad de avanzar a una mirada más humanista en términos globales de cómo funcionan las finanzas internacionales, o es pura utopía y esto va a ir de mal en peor? No, bueno, eso son esperanzas. Digamos, pero yo tengo esperanzas de que esto se modifique. Digamos, todo el aval que tuvo Argentina de múltiples organismos. Para mí, el centro de este conflicto es el poder de los acreedores financieros y el poder financiero mundial contra el poder político. Para hacer un poco de autocrítica, también estaba la idea que escuché que se tendría que haber vendido o comprado los bonos en el 2001, ¿no? Para que no pasara esto. ¿Era posible, digamos, no dejar esa...? No. Lo primero que está alineado la idea de la debilidad del poder. Uno cree que el poder, muchos creen que el poder es el presidente, la presidenta, el parlamento. Es un poder que frente al poder permanente, a las corporaciones, a los fondos buitre, el poder político no es tan fuerte como se supone, y
queda demostrado en estos casos, ¿no? Queda demostrado en Europa hoy en día. Europa, a ver, España tiene 50% de desempleo y lo están apretando. Bien. Y tiene que agachar la cabeza. ¿Operativamente es posible esto de cambiar la jurisdicción de la deuda y que se pague acá? Sí. ¿En este tiempo, antes del 30 de junio, es posible? Pero se va a intentar. Ok. Irina, tenemos un hashtag, que contanos un poco de qué se trata. Y bueno, cuando la presidenta hizo el anuncio, se generó el hashtag decirle no a los fondos buitres y la gente habló. Pregunta a mi tía Nelly qué es un hashtag. Un hashtag es numeral, una frase por la cual se nuclean las repercusiones de un tema. Twitter se está usando como segunda pantalla. Nos sirve para comentar el mundial y para comentar política. Bueno, y no solamente esto, sino que además de presentar diferentes carteles con este hashtag decirle no a los fondos buitres, se convocó una marcha para el viernes, el Día de la Bandera, en el Obelisco a la tarde en rechazo a los fondos buitres, pero podemos dar un repaso por Twitter. Ahí estamos viendo. Y son estas las fotos que la gente ha subido como modo de manifestar, se quiere el repudio a lo que se considera puede ser el pie de una gran injusticia. Había unanimidad de opiniones en Twitter, mucha gente no entendía qué es lo que estaba diciendo a pesar de que el discurso de la presidenta fue muy claro y luego sucedió esto. Sí, me parece acá, Estanislao, para redondear, es que podemos pensar que no se trata de una situación de buenos y malos, en términos internos, que no es un problema de un gobierno, que es un problema del país, que se arrastra desde el fondo de los tiempos, de una deuda en muchos casos infame, mala vida, con personas que hicieron negocios a costas del desempleo, de la pobreza, pero que hoy hay que afrontarla de algún modo. Y ojalá que se entienda internamente, ¿no? Más allá de las discusiones político-partidarias. A mí me encantaría, y además se han escuchado voces muy de parte del arco político, voces muy centradas, dándose cuenta que este es un problema de la nación, es un problema de largo plazo, de no achacarle, a ver, nadie puede negar técnicamente que el canje que se hizo en el 2005 y en el 2010 fue uno de los mejores canjes de la historia. Y es más, de eso se puede tanto autoalabar el oficialismo como la Baña, diríamos, lo hicieron en conjunto. Entonces, lo que uno denomina y escucha políticas de Estado. Políticas de Estado. Estanislao, un gusto. Muchas gracias. Hasta la próxima, economista de la Universidad de Buenos Aires. Se fabrica esa enorme materia prima, que es lo que está dentro, no lo puedo mostrar ahora, porque es un ensayo en el chat, te saldría muchos fluidos del cerebro de Estanislao. Nosotros te agradecemos, hasta la próxima. Tenemos un invitadazo que hace mucho tenemos ganas de charlar con él. Lo presentamos de esta manera. Yo necesito de un artista, solamente de un artista, de la música, de la pintura, del humor, de la imaginación de un artista. Sin eso es que no puedo vivir. Hace 70 años que no nos terminamos de ir a la mierda. Cada año un poco, y un día perdés la dignidad, no importa, con eso no se come, y otro día perdés la democracia, a mí carajo me importa, y otro día perdés el derecho a hablar para la boludez que uno tiene que decir, y otro día te haces especulador, y otro día te haces alcahuete, cuando te querés acordar sos un forro, sin pasado, sin presente, sin futuro, sin conciencia política, como un pelotudo y encima con el solete en la memoria que no te deja recordar quién fue el que te cagó. Y son tantos los que te cagaron, que si tenés que empezar a hacer el análisis de quién te cagó, no termina nadie. Así que la culpa fue de los negros, no habrá sido de los blancos con cuello y corbata, muchas veces con títulos universitarios que se llevaron la plata suiza. Siempre tan amoroso, con ese espíritu tan bondadoso y empalagoso. Tampoco nunca me lo dijeron. Quieren que exportemos más. Bueno, pues si lo estamos haciendo, ¿qué más quieren? Si no nos dejan entrar insumos de afuera, lo que necesitamos es un tipo de cambio más equilibrado. Eso es verdad. ¿Cómo te arreglas para alimentarte con la buena energía? ¿Te enchufás a la 220? Ay, Dante, mi amor. ¿Por qué no compartís aquí con todos nosotros tus experiencias con la medicina esa que vos hacés, la del orto, la ortomolecular? Nunca en mi vida me he hecho ningún... ¿Del orto? Nunca. En mi vida del ortomolecular jamás. Jamás. Bueno, basta, no chicanene, basta. ¡Qué tragedia me acabo de enterar! Vieja, ¿para qué vino? Vieja, ¿qué se ¿Por qué Cura hizo eso? Mire, comemos lo que nos faltaba, la soja. ¿Dónde está mi amiga? Su amiga está muy bien, su amiga lo que está ahí adentro es una... Bueno, ¿para qué le voy a explicar? ¡Es sorda! Yo te llamo María, que de gracia el Señor es contigo, que puede todas las mujeres. Me bajo un poco la presión. ¿Qué pasó, Evita? Oír rumores. ¿No es Felipe? Dios.
un aviso. No tomo más. Voy a decir una sola cosa. En el arranque de uno de sus monólogos era tan actual como si lo estuviera por escribir mañana. Director teatral, dramaturgo, escritor, un hombre de palabra. Estamos con Enrique Pinti. ¿Cómo estás? Encantado. Sabemos que era con muchísimo laburo, por lo tanto te lo agradecemos doble o triple. Sí, gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros un rato. Sí, sí. Enrique, estás en estos momentos también en la segunda temporada de Tu cara me suena. Exacto, me divierto mucho ahí. Para vos, me imagino que también eso es un divertimento, pero también es un trabajo. Sí, por supuesto. Y como trabajo, vos sos un tipo muy serio con los trabajos. Es que es un trabajo muy, muy dificultoso, porque se logró meter un montón de gente con mucho talento. Y eso no es demasiado habitual. No es que no haya talento, hay talento de sobra en el país, pero a veces no llegan al horticón, por decirlo de alguna manera, o tienen demasiado horticón y menos talento. Pero en este caso hay una serie de virtuosos, son 9 personas, que uno mejor que el otro. Entonces el trabajo del jurado se vuelve un parto de trillizos en la Edad Media, porque no sabes a quién coño ponerle el 4, porque además es tan turro el programa que no echa a nadie, pero tenés que calificar de 4 a 12. Y entonces hay que poner el 4 a alguien. Los números son limitados y no puedes repetirlos. Hay problema de conciencia. En una palabra, o sea que toda la satisfacción, la diversión, cuando llega el momento de calificar, uno se siente un reverendo bisnieto de puta. Pero... estamos con un gran panel que ya mismo arranca con las preguntas, pero me quería referir a este punto. Y me parece que no pasa con muchos que escribieron durante distintas décadas de nuestro país, que podés agarrar, no sé, algún cuadro de Quino y ponerlo de Mafalda mañana y queda igual. Tus monólogos, yo recuerdo ir en el 80 y poco, 85, 86 a Salsa Criolla y quedarme boquiabierto porque nunca había visto algo similar. Claro. Esa noción de la vigencia de tus palabras, de tu mirada, ¿qué cosas sentís en qué cosas mejoramos del retorno a la democracia? ¿Qué cosas siguen igual y cuáles sentís que empeoramos? Yo creo que siempre el asunto que está mal es el manejo de la economía. No sé qué corno pasa. Como yo, es un tema que no conozco, porque yo no sé hacer un cheque. Y esto no es una manera de decir, ni un chiste, ni pasar. Soy un idiota. Tengo el hemisferio cerebral que rige los números y las matemáticas desde chico. Yo fui al colegio en la época pretérita, en 1946, entré a primer inferior y el primer deber era hacer palotes, ¿no es cierto? Y a la segunda semana era sumar los palotes. Los palotes me salían que era Miguel Ángel. Y la suma de palotes tuve inconveniente desde el primer día. 3 más 2, qué mierda. Entonces, es un tema que yo tengo, evidentemente, por un problema de hemisferio cerebral no dominado. Y eso creo que es una cosa que me parece que la gente que maneja la economía la tiene también, pero no lo asumen. ¿Entendés? Entonces, evidentemente, porque con gobiernos militares, con gobiernos democráticos, con gobiernos peronistas, con nacionales populares, con supercapitalistas salvajes, finalmente por distintos caminos, así como se llega a Roma, por todos los caminos, por el camino, por la fatalidad, por lo que coño sea, inflación, deflación, hiperinflación, no me alcanza, la plata se fue al carajo, ¿qué hago con la guita? Siempre lo mismo, pero no es que uno tenga la obsesión del dinero como norte de la vida, todo lo contrario, uno tiene que tener otros nortes de la vida, pero acá en la Argentina hemos avanzado mucho en un montón de temas sociales con la democracia, hemos avanzado muchísimo en cuanto a educación de respetar al otro, de respetar al diferente. Sí, la ampliación de derechos civiles, por ejemplo. Todo. Inclusive hemos dado pasos de bota de 7 leguas con respecto al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, que antes pasaban así, decía, bueno, acá no ha pasado nada, ni vencedor ni vencido. ¿Te sentís reconfortado con esa idea? Totalmente. Eso es un paso adelante que se logró gracias al proceso democrático. Pero la parte económica, que después es el cotidiano de la gente, porque nosotros tenemos el lado épico, que es ese, los crímenes de lesa humanidad, toda la milonga, y tenemos el lado cotidiano, que es el supermercado, ¿entendés? Y también el otro lado cotidiano, cuando ves que no que te lo cuentan, porque cuando te lo cuentan o cuando lo ves en ciertos canales, uno dice, pará, que acá hay una guerra, a mí no me vas a... Ahora, cuando es en tu propia cuadra y asaltan 5 departamentos en una semana, y vos vivís hace 25 años ahí, entonces empezás a decir, cuando vos estás por abrir la puerta de tu casa, que la abrís hace 25 años, y hay 3 veces seguida que hay un señor que intenta robarte,
¿entendés? En una zona donde... Eso es lo que sentís que más te preocupa, que está el tope de una preocupación tuya colectiva. Porque me pasó a mí. Claro. Porque si uno vive en una nube de pedos y por ahí como no le pasa, dice, no, lo dice Clarín, no, lo dice fulano, no, ¿dónde lo viste? En Canal 7, bueno, está bien. Entonces uno hace como pero cuando a uno le empiezan a pasar cosas en el cotidiano, cuando yo no tengo problemas económicos, pero cuando el billete de 100 se convierte en una moneda de 5 centavos, en la misma cosa, digo, algo pasa. Yo todavía no tengo ningún problema, no me van a echar de mi casa, pero vos decís, como un boludo, vas a un café cualquiera, pedís un café con leche con una media luna y pones a 100 pesos y esperas el vuelto. Te dice, son 120. Entonces, ¿desde cuándo? Te viene ese tipo de angustias, es la que tiene la gente. Digamos, la gente que no piensa en los procesos históricos. Yo sí pienso en los procesos históricos, a lo mejor pienso en los procesos históricos porque no tengo el problema del dinero. Ahora juego con el resto del equipo. Yo quería preguntarte, Enrique, rápidamente, veíamos cuando hacíamos la presentación tuya un montón de imágenes, ¿no? De tapes. Sí. ¿Qué pasa cuando te ves? ¿Qué ves? Mira, según, por ejemplo, cuando me veo haciendo los monólogos, digo, qué exageración. Digo, qué manera de hablar, no qué manera de hablar, cuánta puteada, cuánta cosa, me sueno a falso cuando a veces me veo en la parte seria de los monólogos. Y no era falso, no soy falso, yo realmente me emocionaba y me emociono, pero la impresión que tengo de afuera es que no está sobreactuando un poco este boludo, me parece que como que no fuera yo. Ahora, cuando me veo Esperando la carroza, o me veo con Mirta Legrand y Nacha Guevara en La dueña, me muero de la risa. Digo, no estaba mal. Bueno, Esperando la carroza, te quería preguntar, bueno, esta segunda parte, viste, como dicen que nunca son buenas y que tuvo muchas críticas la película, ¿cómo ves al grupo inicial de lo que fue, lo que significó que es tal vez para muchos la mejor película del cine argentino? Sí. ¿Y cómo viste esa segunda parte después? No. Bueno, si la viste incluso. Sí, eso sí la vi, porque yo tengo un lado masoquista también, sadomasoquista, pero bueno, no, es el día y la noche. Ahí, por ejemplo, ves, uno no puede juzgar a la historia de su país por esas dos películas, porque entonces sí, hemos retrocedido en 4 patas, con perdón de los caballos, hemos retrocedido en 4 patas. Esto es una joya del grotesco, la primera es una joyita del grotesco, creo es la mejor película argentina de ese género. Creo que de lo que yo he visto es lo mejor, lo que ha podido captar el costumbrismo con realismo, pero sin naturalismo al pedo. Y lo otro es un aborto de la naturaleza, lo otro es una cosa... En primer lugar, mala idea, ¿viste? No podés esperar 25 años para hacer una película y los personajes están más viejos, se supone, y sin embargo siguen como si hubiera terminado ayer la otra película. Ya un desastre conceptual, directamente, además, bueno. Y ahora disculpa, la dama, por favor, primero. Quiero hablar de tus puteadas. Cuando era chica, mi papá me llevaba a ver Salsa Criolla. Claro. Y yo me sabía de memoria todas tus puteadas, que son... Ahora no me las acuerdo, pero acabas de decir un par. Y Salsa Criolla, bueno, era como el teatro de la época político y que nos hacía pensar a los chicos, a los grandes. ¿Va a volver el año que viene? Vuelve el año que viene y tengo una intriga feroz, a ver si no se me puso rancia la salsa, pero yo la voy a hacer igual, en cuanto a que desde Isabel la Católica hasta la bicicleta no puedo cambiar la historia porque fue eso. Después voy a hacer un monólogo del principio y un monólogo del final donde voy a actualizar y voy a decir lo que pasa ahora. Ahora yo me pregunto, ¿tendrá el mismo entusiasmo la gente? Porque aquel momento era 85, abril del 85, la gente creía que la democracia arreglaba todo, que arreglaba el cotidiano, el épico, la cocina, todo, que lo que se descompuso, la gotera, todo, y había un gran entusiasmo, y lo que yo hacía en el 85, 86, 87, la obra duró hasta el 94, o sea, tuvo 10 años, lo que yo hacía era referirme a las atrocidades de una dictadura y yo le echaba la culpa a que la Argentina nunca había podido madurar porque no había podido tener un gobierno elegido por el pueblo por más de 5 o 6 años y donde estábamos salpicados de golpes militares y donde íbamos para atrás y para adelante y donde había un desprestigio de la política en la creencia de la gente, por eso la gente decía, esto no se arregló, a golpear la puerta de los cuarteles. Ese era el clima que vivía la gente, eso de lo que hablaba yo, y era más fácil estar de acuerdo con. ¿Y ahora lo tenés escrito, pensado? ¿Ya no, sabés? Lo tengo pensado. Tal vez pregunte, me aventura una hipótesis, y es que siempre es más fácil pensar en soluciones mágicas, en golpes de suerte, que
que en el arduo trabajo, vos que sabés lo que es sentar con uno en silla y escribir y borrar y arrancar hojas, por ahí el pueblo argentino adolece tal vez de esa idea Claro, esto es lo que me quiero sacar la espina de pescado clavado. A ver si en aquella época estábamos todos de acuerdo porque era tan lindo estar todos en contra de la dictadura, que ahora, a ver qué pasa, cuando yo empiece a analizar la realidad, están las cosas mucho más divididas y hay de nuevo un hartazgo de la política como política, y está mal. Yo no quiero contribuir a que la gente diga que la política no sirve para nada. Una cosa es una crítica a la política y otra cosa es un discurso antipolítico que a veces se va. ¿No? Se te va la mano porque vos empezás, por ejemplo, este razonamiento que yo hice recién. Con todos los gobiernos pasa lo mismo, puede ser una cosa de decir, entonces todos los gobiernos no sirven. Yo lo único que me tomo el trabajo de decir con los militares tampoco, paren la mano, porque si no... No, una cosa aparte es un monólogo que vos acabas de escribir un libro, que se llama algo así como del 25 de mayo al desmayo. Al desmayo, exactamente. que es un título para vender. Es un título para vender porque en realidad desmayando no nos venimos desmayando desde el 25 de mayo de 1810. Tu último artículo que leí se llama Fanáticos, creo que salió en La Nación este fin de semana, me lo leí, quería preguntarte, pero antes, chicos, antes de ir con las preguntas, Juan y Andrés... quería preguntar algo, mira, tenía que preguntar. Los dos, pero antes te quiero preguntar, ¿vos llegás a ver hasta acá? Sí, a todavía. Bueno, me alegro, está muy bien, no tenés que ir al oftalmólogo. Tenemos una ruleta con distintas caripelas de hombres, mujeres del arte, la cultura y el espectáculo. Yo me detengo en alguna de ellas, por ejemplo, y vos me decís algo. Tinelli es uno de los, digamos, de los renovadores de la televisión de la década del 90. Eso no se le puede negar. Tiene un olfato para lo que le gusta a la gente que yo lo quisiera tener también. Pero él tiene una cuestión de carisma, que no se la podés negar tampoco, y una gran penetración, perdonando la expresión y sin ningún tipo de connotación sexual. Tiene un tipo una facilidad para penetrar en la gente que no se la puede negar porque los hechos son los hechos. Lo que pasa es que como toda la gente que tiene un gran poder, de pronto se puede ir a la mierda. En cualquier momento uno puede... Pero tanto poder es difícil de manejar. Tanto poder es difícil de manejar, puede ir para un lado, puede ir para el otro. Había una película muy interesante de Elia Kazan de los años 60, se llamaba Un rostro en la muchedumbre. El tipo era el Tinelli de aquella época, hablaba y los tenía a todo el mundo, hasta que tiene un desengaño amoroso su pareja, la pareja de él, una productora, y un día, entonces, cuando él se despide por la página en vivo, ella no le baja el sonido. Deja el sonido puesto cuando termina el programa. Dice, los engrupió otra vez, reverendos hijos de puta, Flor, se creen cualquier cosa, la puta madre, y se va al carajo. ¿Entendés? Entonces, evidentemente esa película del año 60 y pico de Elia Kazan, enorme, pues, señor, ¿entendés? Entonces, controversial también Elia Kazan porque fue señalado luego por macartista, ¿no? Sí, no. Pero fue señalado como alcahuete. Claro, que él mandó al frente a sus compañeros. Como delator. Pero realmente... Pero dirigió Nido de Ratas. Era un gran maestro, era un maestro. Y yo creo que es una de las cosas más contundentes con respecto al poder mediático. El día que te baje el micrófono o que te lo suban, no sé qué puede llegar a pasar. Voy con una más. Estamos con Enrique Pinti. Lástima que el programa no dura 2 horas. Me detengo, a ver. Bueno, compañero de andanzas, ¿no? Bueno, Guille es un... ¿Cómo creció este hombre, no? Es un encanto. No digo de edad, Porque... No, que lo que pasa es que yo lo conozco hace muchísimos años. Me acuerdo que él era muy amigo de un amigo mío que murió, que era mi agente de prensa, Juanito Belmonte, una figura importantísima de la noche porteña, todo un tipo encantador, era como un hermano mío. Y él era muy amigo de Guille, cuando Guille todavía era un actor de reparto, todavía. Y realmente, desde ese momento que yo lo conocí, yo le vi un valor de comediante, que no se lo veía a la gente. La gente creía que era un quinto carbónico de Olmedo, y que era un quinto carbónico, y que era esto, y que era lo otro, y lo más allá. Después tuve posibilidad antes de trabajar en los productores, de intimar con él así amistosamente, y él me dijo todo lo que quería hacer, y realmente era una persona que tenía cerebro. Y yo me di cuenta, no fui el único, porque cuando se estrenó Los Productores, vino Norma Leandro a ver la obra, y le dijo en el camarín, yo te quiero dirigir algún día. O sea, que el tipo ya despuntaba con una serie de cosas importantes. Enrique, me comunico un minuto con la producción. Mi idea es la siguiente, para que me piensen que quiero un móvil, pero vamos a ir hacia el final del programa, después de despedirlo a Enrique. Sí, bueno, ahora no está el móvil, me dicen. Le quería preguntar rapidito, Enrique, cuando se sienta en su casa tranquilo, ¿qué ve en la televisión? ¿Qué le gusta ver? Películas. ¿Películas? ¿De la televisión argentina ve algo?
Tengo la gilet oxidada para cortarme así en cualquier momento y no quiero terminar suicidado. Entonces veo alguna ficción. Las ficciones acá son las mejores de habla hispana, eso seguro. ¿Series, Enrique? Series. ¿Enganchaste con, no sé, viste, sale mucho House of Cards? Estoy medio pelotudo con la serie, estoy más antiguo que la pasión. Entonces, viste que las series cuando hace 40 años atrás o 20 años atrás eran inferiores, ahora son mejores que el cine. Sí. Ahora están haciendo unas cosas y yo me las estoy perdiendo. Hablando de televisión, sí. ¿no tenés la sensación de que ya en la televisión argentina hay menos programas dedicados al humor, programas de sketch como antes, y el humor está más difundido? Los noticieros hacen humor, los programas de la mañana, los cronistas hacen humor. Los chimetos hacen humor, sí, totalmente. Desapareció el programa cómico, el programa de un cómico o de una troupe, La Tuerca o Tato Bores, sí, o los uruguayos, Antonio Gasallo, los uruguayos. Desapareció todo eso, por eso la gente me dice, ¿cuándo lo vemos en televisión? En programa cómico seguramente no me van a ver nunca, y en ficción tampoco, porque no me llaman ni para tener un cable. Bueno, no de timbre para un minuto. Voy a y eso que digo que es la mejor televisión, calcular si dijera que es la peor ficción, directamente poner una red electrificada. Enrique, ¿qué parte le atribuís a una mirada que puede ser muy futbolera o una muy antifutbolera? Hay quienes entienden que el fútbol es pasión, cultura, otros dicen no, es barbarie. No sé, pienso en Vallejos, en La Virgen de los Sicarios y en otros libros que patalea contra el fútbol. ¿Dónde vos ponés el fútbol en términos culturales y en lo personal? ¿Te da lo mismo o no el Mundial? No, yo te digo que a mí no me calienta mucho el Mundial, pero sé perfectamente que es algo que le gusta al 90% de mis compatriotas. Entonces tengo que estar atento, porque yo vivo con ellos, no vivo en una especie de torre de marfil. Entonces si va a cambiar, cambia el humor social, aunque sea por 5 minutos, pero cambia. Como yo estoy metido en esto, le doy importancia. Pero casualmente en la columna esa del Diario de la Nación, yo hablo del fanatismo, del fanático. Yo, el simpatizante, el que hincha por algo que quiere, lo aplaudo y lo apoyo. Al fanático no, porque el fanático es un estúpido, el fanático es un ridículo, y el fanático puede llegar hasta el crimen, directamente. Como el fanático de John Lennon, que lo mató. Sí, sí. ¿Por qué no hay ningún hincha, digamos, tuyo a nivel productor ejecutivo, esto que decías, porque no me llaman para actuar? No tengo la más pálida idea, la verdad que yo se los he preguntado en la jeta, porque los conozco a muchos desde que eran chicos. Y debe ser muy caro. Desde que eran chicos. Y entonces, nada, se lo pregunto y me dicen, no hemos encontrado un vehículo. Yo digo, no importa, yo tengo remis, puedo ir al canal. Vamos ya que hablábamos de pasión y no de fanatismo, le pregunto a Enrique, antes de ver este pequeño informe, ya te vamos a liberar, que es un día muy largo para Enrique, porque hasta es muy temprano, si no es algún sentido el Mundial, además de todo lo apasionante y una competencia deportiva, un gran plan de evasión. ¿Y cuánto necesitamos los mamíferos bípedos, los seres humanos, nuestros planes de evasión, el arte, la cultura? Si todo eso no está para pensar o dejar de pensar durante un rato, que en algún momento no estamos más. Vemos el informe sobre el Mundial y lo charlamos con Enrique Pin. ¿Cómo no? El seleccionado argentino ya está en Belo Horizonte. ¿Sí? Están trabajando ahí. Todo está centralizado después del triunfo de la Argentina en el Maracaná frente a Bosnia en Belo Horizonte. ¿Qué pasa con Messi? ¿Qué pasa con Messi y Isabela en realidad? Hay cortocircuito, Messi le marcó la cancha. Dicen que Messi lo que hizo fue marcarle la cancha a Isabela. Messi ayer habló sin cassette, dijo lo que sintió. Y hay para todo tipo de interpretaciones. En el primer tiempo por ahí no costaba más eso, porque quedábamos el Kun y yo lejos de todo. Alejandro Sabela tenía pensado jugar un 4-3-3 para el partido del próximo sábado, pero el capitán argentino pareció decir: Alejandro, nunca más lo del primer tiempo. Quedó enterrado los cinco defensores de Alejandro Sabela. 4-3-3 es 4 defensores, 3 volantes y 3 delanteros. Creo que no. Porque así ya se va el programa. Y le había hecho una pregunta a Enrique, que además tiene una obra de teatro, hace muchas cosas, que es Vale Todo, con Florencia Peña y Diego Ramos, ya me contás de eso. Te preguntaba en eso, ¿no? ¿Cuánto crees vos de la construcción de estas competencias deportivas, más allá de la FIFA, el negocio, si hay afano o no afano, más allá de eso? ¿Cuánto ves de eso y en el arte y en las películas ese gran plan de evasión? Mirá, no es ninguna novedad
que desde los griegos, por lo menos de la historia conocida, se hacían las famosas Olimpiadas para que la gente se olvidara de un montón de cosas. Tampoco es ninguna novedad. Pan y Circo, uno de mis espectáculos iniciales se llamó Pan y Circo, que desde Roma, la Roma antigua, decía dale pan y circo a esta gente porque para que no se entere que son esclavos, que los cagamos a golpes, que todo lo demás, para que se diviertan. Y los entretenimientos eran sangrientos, era ver morfar cristiano por leones. Y la gente decía, ¡ay, qué divino, qué bien que estuvo! En vez de comentar la formación de Sabela, comentaba la formación de los... Pero le cortaba más que la cabeza. Yo pensé que le iban a comer los pies. O sea que el género humano es maravilloso y es horrible. Y por supuesto, después, llegando ya al siglo XX, todas las dictaduras de toda naturaleza, el estalinismo, el nazismo, todos organizaban unas grandes ceremonias, incluso los chinos, ¿viste? Pekín tiene esa cosa de todos, todo ese tipo de cosas, como que si eso da la sensación de que la raza, el gobierno de turno y el régimen de turno son perfectos. Eso se ha hecho siempre. El arte y la cultura son siempre el último orejón del tarro. Siempre, en todas las civilizaciones, el primero el deporte. Pero como decías vos, no es lo que queda después de todo. No. Queda... Por supuesto que en la emoción de la gente van a quedar los goles de los preferidos, pero evidentemente en la formación de la historia queda lo que hicieron los griegos. Sí, cantamos toda la novena de Beethoven de Himno de Alegría, los Beatles. Exacto. Y quién vamos no a ver tuvo, salsa criolla. ¿Y quién no tuvo un complejo de Edipo? ¿Y quién no tuvo un complejo de Electra? ¿Y quién hoy en día, para referirse a cualquier relación tortuosa, desde el incesto a cogerte a tu madre sin saberlo? Es el síndrome, ¿cómo se llama? El de Guandanara, no, me equivoco. No, eso no se sabe, que eso no es una tragedia griega. Enrique, un gustazo que hayas venido. A ustedes muchísimas gracias. Un grande. Enrique Pinti, Irina, Andrés, estimado Zucca, Juan Belli, Juan Pablo Artaya, ven que estoy bastante bien. De corrido. La seguimos mañana. Qué gusto tenerlo, Enrique, ¿no? Sí. Queremos una foto. Bueno, allá vamos. Bien, hoy es martes. Viene Romina Mangel, un programa que va a fondo, ¿no? Con los temas, causas judiciales que más te interesan, con testimonios que por lo general solamente Romina Mangel y su equipo suelen conseguir. Gracias por acompañarnos y como ya saben, este es el programa que sabe moverse como pez en el árbol. Hasta mañana.